Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Nosotros algo aturdidos por la llegada del Liberation Day, instaurado este martes 2 de abril por el presidente de Estados Unidos, fecha que los economistas ya llaman Demolition Day. Está claro que la liberalización de los aranceles enuncia el fin de una economía globalizada, lo que impedirá fértiles intercambios entre países y no solo comerciales, lo que será una verdadera lástima. Nuestra invitada de hoy, la artista colombiana Carlota Sandoval Lizarralde, es un buen ejemplo de ello. Muy buenas tardes, Carlota. Buenas tardes. Bienvenida a Radio Francia Internacional. Gracias. Tu trabajo es precisamente fruto de tus diversos orígenes. Inglaterra por tu nacimiento, Colombia por tu nacionalidad, Francia por tu educación. Sin ese mestizaje, a tu obra le faltaría sentido, ¿no? Sí, por supuesto. El tema de la hibridez es algo que está muy presente en todos mis trabajos, sean los dibujos, las esculturas, las instalaciones. Además, tuve el privilegio de estudiar en el Liceo Francés en Bogotá. Entonces, esta doble cultura o esta mezcla entre lenguas estuvo presente desde mi infancia, desde los 3 años. ¿Tiene sentido en este siglo XXI volver a los nacionalismos, al proteccionismo, a encerrarse en sí mismo? Bueno, no, yo soy casi que en contra de esto, ¿no? Creo que entre más culturas se mezclen, más enriquecimiento, ¿no? Creo que también en mi arte hay mucha contaminación, como hay una superposición de dibujos, de colores, de formas. Entonces, siento que este punto de encuentro, que también puede ser la frontera, es algo que me interesa y que puede ser un lugar de posibilidades, ¿no? De poder. Curiosamente, la tecnología nos permite comunicaciones rapidísimas por el mundo entero. Es paradójico, ¿no?, que en este momento volvamos atrás, ¿no? Sí, bueno, tal vez es una necesidad. O un miedo, quizás, ¿no? También. O un miedo. Esta mañana leí una frase de una escritora, creo que decía que ser artista es tomar el camino de la curiosidad en vez del camino del miedo. Entonces me hace pensar en esto. Viva la curiosidad y abajo el miedo. Permíteme que recuerde, Carlota, que has nacido en la ciudad de Bath, en el Reino Unido. Imagino que eso ya te abrió horizontes, ¿no? Sí, bueno, no me quedé mucho tiempo porque mis papás se devolvieron a Colombia justo cuando nací, pero tuve la ocasión de volver durante varios veranos a pasar un tiempo en Inglaterra y digamos que a, a influenciarme un poco de esta cultura británica, y Londres es una ciudad que admiro y adoro y a la cual vuelvo también para ver mucho exposiciones y arte, ¿no? Que es muy cosmopolita. Claro que sí. ¿Qué hizo que tu familia decidiera que estudiases en el Liceo Francés allí en Bogotá? Y Bueno, no en el British Council o en otro. Yo creo que era una oportunidad de abrirme las puertas, ¿no? También más hacia el futuro fue lo que me permitió después llegar a Francia de manera un poco fácil porque ya hablaba perfectamente francés. A mis papás les encantaba el francés como lengua. Y como ya había nacido en Bath, en Inglaterra, creo que había también como esa parte inglesa que ya estaba un poquito abierta y ellos querían también darme como otra posibilidad. ¿Qué imagen tenías de Francia durante tus estudios ahí en el Liceo Francés? Muy idealizada. Creo que, bueno, todo el mundo desde por fuera de Francia cree que es un país casi que perfecto, ¿no? De la literatura, de la cultura, muy abierto. Ese fantasma, digamos que después no se borró por completo, pero tiene más matices, aunque sigo todo el tiempo maravillada, sobre todo por París,
que es la ciudad en la que vivo desde hace varios años y que es un museo a cielo abierto y para ser artista es, digamos que, ideal. Fantástico. Hablando de arte, ¿qué dijeron tus padres cuando decides estudiar Bellas Artes? Bueno, la verdad siempre me apoyaron en todo. Yo creo que mis papás son de cierta manera también artistas. Y yo era una muy buena alumna y estaba en la parte científica del colegio. Era muy buena en matemáticas y dudé entre las matemáticas y el arte. Pero bueno, no me arrepiento para nada de haber elegido ser artista y la verdad es que sin su apoyo no habría podido lograr nada de lo que he logrado, ¿no? Entonces, muy importante. No trabajaban en el mundo del arte, tus No, padres. para nada. Mi papá es economista y mi mamá ortofonista, entonces. Lo más Pero muy natural, sí, sensibles al claro, arte. por supuesto. Lo más natural, después de tus estudios en el Liceo francés, era continuar tus estudios en Francia, pasar a estudiar en la Sorbona y la Escuela de Bellas Artes de Villars-Saône, en Niza, en el sur. Estudiar arte a orillas del Mediterráneo es mucho mejor que estudiar arte a orillas del Sena, ¿no? ¿O no? Bueno, no sé, para mí fue algo muy lindo porque no conocía para nada la Costa Azul. Y es un lugar maravilloso, mágico. Desde la escuela se veía el mar. Es una antigua vila con unos jardines que son de hecho protegidos por la ciudad. Entonces sí creo que me dio la oportunidad de indagar, de tomarme el tiempo. Pasaba muchas horas en la biblioteca y un poco de también tener un ritmo más lento, ¿no? Que el que tiene después uno en París, que no es para nada el mismo. Curiosamente, una vez diplomada en arte, vas a hacer un intercambio con la Academia Real de Dinamarca en un taller que estaba dirigido por Carla Sacangini en Copenhague. ¿Cómo fue esa experiencia? Después de la Villars-Saône, Copenhague es un ambiente muy diferente, ¿no? Sí, bueno, esto fue entre mi licenciatura y mi máster, fue el primer año del máster y fue increíble, fue algo que cambió totalmente mi visión del arte porque Carla Saccanini es una artista brasilera que lidera un máster, un proyecto que se llama la Escuela Contextual y Conceptual de Arte y leí y descubrí un montón de escritoras y digamos, militantes feministas latinoamericanas en Copenhague, la cual es curioso, ¿no? Y fue alguien que me abrió mucho, digamos, la mente. Teníamos muchas conversaciones y era una escuela que estaba más que todo interesada en el concepto y en el discurso más que en la práctica. Entonces, creo que sí fueron unos meses de reflexión muy importantes. Además, Dinamarca es un país obsesionado por el diseño, ¿no? Imagino, influir en Sí, ti el diseño danés. bueno, creo que influyó un poco. Ellos usan muchas lámparas y esta visión de la luz como algo que es acogedor, como algo que es caluroso, sí siento que es algo que después tuve, digamos que con lo que jugué en mis instalaciones y en algunas muestras, sí. El invierno danés no es muy luminoso, ¿eh? No, Precisamente. no. Después de varias residencias aquí en París, como en la Cité des Arts, la Cité de las Artes, obtienes el premio Pierre Cardin de la Academia de Bellas Artes. Imagino que eso te abrió muchas puertas, ¿no? Sí, bueno, de hecho el premio fue antes de la residencia, pero fue un premio que de hecho pues me sorprendió mucho porque es un premio que le otorgan a artistas que son más confirmados. Yo acababa de salir de la escuela y sobre todo fue para mi práctica de escultura, que es una práctica que es un poco más conceptual. Entonces, bueno, me abrió muchas puertas y sobre todo también me permitió vivir en Francia, crear contactos, hacer mis primeras ventas. Entonces, sí fue un reconocimiento muy importante. ¿Qué es lo que sedujo al jurado de la Academia de Bellas Artes? Quizás tu originalidad. Sí, bueno, tal vez creo que mi recorrido y unos meses antes yo había presentado una candidatura a la Casa de Velázquez en Madrid y creo que algunos miembros de ese jurado, bueno, no, hacían parte también del premio, entonces creo que hubo ahí como una relación entre los dos. Es cierto que una cierta nostalgia de tu Colombia te lleva a emplear elementos de tu familia, escapularios. Estamos viendo unas vírgenes, unas botellas de plástico con forma de la Virgen de Lourdes. Sí, bueno, yo crecí en una familia muy espiritual. Mi familia era católica, es católica, pero
Colombia el catolicismo tiene mucho más sincretismo, ¿no? Y hay muchos mitos, leyendas, cosas que se mezclan. Y estos objetos siempre estaban en todas partes de la casa. Entonces, digamos que usarlos, activarlos acá es interesante porque nos sacan del contexto y muestran otras realidades, otras maneras de ver la espiritualidad, de ver la religión. Y esto es algo que siento que en Francia no se, en el que de lo cual todavía no hablamos lo suficiente, ¿no? De otras maneras de creer y de entidades no humanas, de fantasmas, de todo el resto, ¿no? Que no es Es una tangible. manera de humanizar esas vírgenes, ¿no? Las utilizas como botellas de agua, ¿no? Sí, sí, de hecho también muestra cómo la religión, bueno, antes usaba objetos que estaban fabricados con piedras preciosas y que tenían mucho valor, y ahora lo hacemos con plástico, ¿no? De una manera muy, bueno, como de manera cheap, que no tiene ningún valor, pero el valor espiritual sigue Sentimental, ahí, por y supuesto. sentimental. Claro que sí. ¿Qué echas de menos de Colombia? Diría los paisajes, las montañas, de las cuales siempre estaba rodeada en Bogotá y que de hecho hacían ver los edificios como cosas minúsculas y sin ningún poder, ¿no? Pero bueno, mi familia, porque toda mi familia sigue en Colombia, Por supuesto. eh, aunque ya hace 3 años que no voy, de hecho, entonces ya ansío volver una temporada. Imagino que están muy orgullosos de su hija, ¿no? Tus padres. Sí. No es fácil para una joven artista como tú entrar en el mundo profesional del arte. Hace 2 años participaste en un programa que se llama Pasarelas, junto a la artista franco-libanesa Nur Awada, quien, por cierto, se convirtió en tu madrina, ¿no? O en tu hadra madrina, decíamos, ¿no? Sí, este programa fue muy importante también, hace parte de una asociación que lucha por la igualdad de géneros en el mundo del arte, entonces también quiere valorizar el trabajo de mujeres. Y esta Nur, que fue mi madrina, fue una persona que me acompañó durante un año en todas las aplicaciones, digamos que fue realmente quien me escuchó, me dio tips, me ayudó para saber quién tenía que contactar, cómo contactarlo, bueno, cosas detalles, pero que cambian mucho y que hacen la diferencia. Y esto duró un año, pero realmente, bueno, como te decía, la relación no se acabó. Creamos una relación humana e incluso hoy en día ya viene a mis exposiciones, nos acompañamos, entonces fue un programa muy importante también. Muy importante. Pero volvamos a la exposición que acabas de inaugurar en el Fondo Regional de Arte Contemporáneo de la región de Île-de-France, la región parisina, FRAC para los amigos. La has titulado Deja la mano recoger. ¿Qué sentido tiene para ti esa mano que recoge cosas? Sí, bueno, laisse la main cueillir en francés también quiere decir un poco deja la mano cosechar, ¿no? Entonces es una invitación a cosechar, recoger estos frutos que ya están aquí sin necesariamente hacer mucho esfuerzo. Aceptar que también hay cosas que tenemos, con las que podemos hacer obras de arte. Entonces es también un paralelo con mi práctica de dibujo, que es un momento en el que me otorgo mucha libertad, es muy espontáneo, nunca hago bocetos ni borradores. Entonces, dejar la mano recoger es un poco, sí, dejar la mano liberarse, ¿no? Y decirnos lo que tiene que decir. Además, utilizas grandes formatos, cera sobre papel, creo. Sí, es pastel graso, óleo, sobre papel o sobre tela. Y sí, son grandes formatos. Es la primera vez que hago formatos tan grandes, de 1,60 m por 3 metros o 4 metros de largo. Entonces, sí, digamos que cobijan el espacio de cierta manera. Y con una exuberancia cromática increíble. Viene de Colombia eso, ¿no? Sí, los colores, la paleta, sí, bueno, no viene de París propiamente, pero el color es algo que es muy importante para mí. De hecho, pienso en el color antes que en la forma y es en función de, digamos, los colores, son los colores que crean como un encadenamiento de gestos. Entonces, para mí es un lenguaje, es una escritura el color, no es algo secundario que viene a embellecer o que viene a decorar, es realmente el pilar y la estructura del dibujo. En fin, pues ya lo saben, perdonen, me estoy quedando sin voz poco a poco. La exposición de Carlota Sandoval en el Plateau, aquí en París, el FRAC de la región de Île-de-France, estará abierta hasta el 4 de mayo. Exactamente. ¿Proyectos? Proyectos, varios. Tengo mucha suerte en este momento. Hay
una exposición colectiva que tiene lugar en el centro Wallonie-Bruxelles, ¿El que es centro de justo París? en el centro de París, al frente del Pompidou. También tenemos una exposición que va a abrir el 9 de abril, es decir, la próxima semana, en La Villette, que es este parque maravilloso en el norte de París. Y una exposición en junio en Magasin Généraux, de lo cual estamos hablando ahorita, que se va a llamar La Escuela Ideal. Perfecto, ahí estaremos. Muchísimas gracias, Carlota, por haber estado con nosotros. Mucho éxito en todas estas exposiciones. Gracias. Permíteme también que dé las gracias a Suel Kedir y a Steven Hesley, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, seguro que en Bogotá también, gracias a una cadena de televisión que se llama Unión Continental Latinoamérica y una red también que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.